Muy buenos días, familia Ire, muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través de nuestra emisora Radio Renacer España y los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestro día en oración, en adoración a nuestro Dios, entregándole a nuestro Papá Dios todas nuestras cargas, todas nuestras situaciones, nuestros problemas y también meditando en la palabra de Dios. Recuerde que el meditar en la palabra de Dios es algo muy importante. Cuando usted va a la palabra de Dios, obtiene sabiduría, obtiene fuerzas nuevas para poder enfrentar todo tipo de situaciones en su vida. Quiero invitarle, antes de continuar nuestra meditación del día de hoy, a que a los que me están escuchando a través del canal de YouTube, que se suscriban si no lo han hecho, que se suscriban a este canal, que escuchen este audio hasta el final, que compartan este video con todas las personas que puedan en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, a sus amigos, a sus conocidos, a sus compañeros. Compártanle este video y denle clic a la campanita, denle clic a me gusta, hagan sus comentarios y así nos ayudan a tener un crecimiento en la plataforma de YouTube. Bueno, vamos a la palabra de Dios, vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 4 del libro de Nehemías. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 4 del libro de Nehemías. Estudiamos el día de ayer cómo pues, Nehemías empezó a reedificar los muros, dispuso del trabajo. Recordemos que nos decía el Señor en el día de ayer que pues, ese trabajo no era posible hacerlo una sola persona. La misión de Nehemías era reconstruir el muro, pero eso era un trabajo a nivel comunitario. Nehemías pues exhortó a la gente, los animó para que todos juntos construyeran el muro, y así fue. Familia a familia se unieron y todos empezaron a construir, a poner a poner su trabajo, a poner su mano de obra, etcétera, etcétera, y fueron construyendo el muro. Pero sucedió algo bien especial, y es que cuando uno está haciendo buenas obras, siempre levanta alguien que quiera venir a hacer oposición. Y aquí en el capítulo 4 vemos cómo se levanta esa oposición. Vemos cómo se levantan unos enemigos a querer entorpecer el trabajo, a querer entorpecer la obra. Ahora, ¿qué hacemos? Esa es la gran pregunta. Cuando esas cosas pasan, ¿qué hacemos cuando aparecen esos enemigos que vienen a burlarse, que vienen a querer entorpecer, que vienen a querer meterse, a querer interferir? La respuesta la tenemos aquí en el capítulo 4. Vamos a leer entonces, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho.
y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro y los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta. Reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas sobre la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado, permanezcad dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Miremos entonces qué especial y qué maravilloso contenido tenemos el día de hoy. Bueno, vemos que cuando las obras empiezan a ser fuertes, empiezan a ser notorias, pues nos encontramos con que al enemigo no le gusta, con que eso alborota a un enemigo que quiere venir a oponerse, que quiere venir a dañar. Mire, y aquí nos encontramos la primera lección. Cuando el enemigo decide atacar, es porque sus obras no han pasado inadvertidas delante de los ojos de él. Cuando usted está haciendo una obra que al enemigo le molesta, pues él empieza a atacar y él no se queda quieto. O sea que cuando tenemos ataque del enemigo, es porque sus obras están creciendo, porque sus obras están dejando una marca, están dejando una huella. Recuerdo que una vez que estábamos en el ministerio en Huelva, una vez estuvimos en un tiempo de mucho ataque. Una vez estuvimos en un tiempo de mucho ataque espiritual, mucha oposición a nivel espiritual. Resulta que el Señor nos mostraba que alrededor de donde teníamos la iglesia, pues habían hechiceros, había alguna persona practicando la brujería, la hechicería. Y Dios nos permitió entender de que nosotros a través de nuestra actividad espiritual estábamos como causándole a estas personas una interferencia espiritual, es decir, estábamos como bloqueando sus actividades espirituales. Y claro, el ataque inmediatamente vino, el ataque fue lanzado.
Tan fuerte fue el ataque que mi salud se vio afectada. Mi salud se vio afectada. En una noche estuve que no podía respirar y tuve que ir al servicio de urgencias para poder solucionar. Estuvimos bastante atacados. Pero ¿de dónde venían esos ataques? Del enemigo. Entonces miremos que cuando usted y yo hacemos la obra, y cuando hacemos las obras que Dios nos ha mandado, y cuando hacemos las obras bien, entonces el enemigo decide atacar. Y aquí vemos entonces cómo el enemigo empezó a traer oposición. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué hizo? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Lo primero que nos encontramos aquí es que cuando decidimos tener edificación, cuando decidimos levantar el muro de protección, el enemigo se enfurece. No solo se enoja, se enfurece y empieza a generar estrategias de ataque. Dice el segundo versículo, y habló delante de sus, dice, habló Sanbalat. En este caso estaba el enemigo utilizando a una persona llamada Sanbalat. Dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, o sea, ahí empieza a proferir unas palabras de desánimo, empieza a proferir unas palabras de crítica. Y lo segundo que el enemigo quiere hacer es desanimar, empezar a hablar en medio de su círculo, en medio de su sociedad, en medio de su gente. Empieza a hablar. Esos judíos no sirven para nada. Esos judíos, ¿qué es lo que están haciendo? Esos judíos se entontaron, se embobaron y empiezan a hacer burla, empiezan a hablar mal. Y una de las cosas que el enemigo hace también, hoy estamos aquí descubriendo, el Señor nos permite ver estrategias del enemigo. Y cuando usted y yo descubrimos las estrategias del enemigo, pues sabemos cómo defendernos. Y una de las cosas que el enemigo hace es hablar mal, burlarse, empezar a hacer escarnio público de otras personas. Dice el versículo 3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra lo derribará. O sea, un comentario sarcástico. Mire todo lo que dicen, todas las cosas que hacen. Y esto nos permite ver cómo actúa el enemigo. A través de la murmuración, a través de la crítica, a través de la crítica a su vida, a través de la crítica al ministerio, a través de la crítica a la iglesia, a través de burlarse de lo que hacemos, a través de hacer burla, de hacer escarnio. Así actúa el enemigo. Así actúa. Pero mire, estaban haciendo una obra. Era una obra, digamos, vamos a llamarla una obra modesta, una obra humilde. Ellos estaban haciendo su labor, la labor que Dios los había mandado, como fuera que la estuvieran haciendo. Estaban involucrados en esa obra ancianos, niños, mujeres, todo el mundo. Alguna persona pensará, o por ejemplo estos pensarían, pues que las personas que estaban ahí no eran profesionales, eran comerciantes, eran farmacéuticas, era gente del campo, o sea, era todo tipo de personas que a lo mejor no tenían un conocimiento de la albañilería, ni de la arquitectura, ni de la ingeniería. Entonces menospreciaban el trabajo. Pero mire la respuesta de Nehemías. Vamos a mirar que este capítulo nos habla del ataque del enemigo y la respuesta. O sea, cómo debemos responderle a ese enemigo. Mire lo que dice el versículo 4 y el versículo 5, porque es que Nehemías nos intercala, o sea, nos va intercalando en el relato inmediatamente la oración. O sea, nos deja ver que cuando la crítica llegó, que cuando llegó la burla, cuando llegó el tema, el problema del enemigo, el ataque del enemigo, Nehemías no se puso a llorar, Nehemías no se puso a pelear, Nehemías, aquí no vemos que la gente hubiera cogido piedras y palos y atacar, a tirarle piedras al que los criticó. No. Mire lo que hizo Nehemías, dice el versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado,
ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra ti los que edificaban. Mire la respuesta de Nehemías. ¿Cómo responde? ¿Y cómo debemos nosotros responder ante estos ataques? Primero, con oración. Antes de ponernos nosotros a tratar de pelear, a tratar de reivindicar nuestros derechos, a tratar de denunciar, a tratar de hacer todas esas cosas, lo primero que tenemos que hacer es orar, poner en las manos de Dios a todos aquellos que nos están atacando, a todos aquellos que nos están criticando, a todos aquellos que están haciendo oposición a nuestras vidas. Recordemos que nuestra lucha, nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, no es contra otra persona, no es contra otro ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha no es contra otra persona. Nuestra lucha es contra entes muy poderosos, contra entes espirituales. Esa es nuestra lucha. Pero lo primero que nos dice aquí y lo primero que nos deja ver es que Nehemías pone en las manos de Dios todas esas cosas que se dicen, todos esos comentarios. Dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Mire la primera parte de esta oración y vamos a centrarnos aquí. Y todo este libro de Nehemías nos deja ver, nos muestra algo bien importante: las oraciones de Nehemías. ¿Cómo oraba Nehemías? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. En otras palabras, están transfiriendo a Dios esa queja. Señor, escuche. Señor, oiga lo que están diciendo de nosotros. Y luego dice Nehemías: y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Ahora, aquí tenemos que entender una cosa. Mire, el Señor a nosotros nos ha dicho en el Nuevo Testamento que no nos venguemos, que actuemos con misericordia. Y definitivamente así es. El Señor nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 9, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Definitivamente el Señor es el que ejecuta y el Señor es el que hace venganza. Usted y yo no tenemos por qué estar estableciendo planes de venganza contra esas personas que nos atacan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mire, la Biblia es clara. El Señor Jesucristo a nosotros nos enseñó: orad por vuestros enemigos, orad por quienes los maltratan. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Ore por aquellos que hablan mal de usted. Ore para que Dios tenga misericordia de esas personas. Ore por aquellas personas que hablan mal. Aquí, en este caso, ¿qué decía Nehemías? Nehemías le está diciendo: Señor, que eso se les devuelva. Que eso que están hablando, que se les devuelva. También oraba, y miremos un poquito las oraciones que hacía el salmista, que hacía, por ejemplo, el rey David. Mire lo que dice el Salmo 68. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como el lanzado el humo los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Y así, él sigue orando, y en muchos salmos también el salmista David oraba. Y aquí viene, esto es una respuesta. ¿Qué hacer con aquellas personas o cómo orar por aquellas personas que nos quieren causar daño con sus lenguas, con sus bocas? Póngalos en las manos de Dios y que sea Dios poniéndolos en su lugar. Ahora, usted dirá: pero que caiga toda la ira de Dios. No, un momentico. Vamos aquí a tener claro una cosa, mire, y es que ellos no conocen a Dios. Tenemos que entender esto. Esas personas que están hablando mal, que actúan mal, que nos juzgan, que nos critican, primero, no conocen a Dios. Segundo, también en un momento, ellos deben de tener un encuentro con el Señor. Ellos deben de tener un encuentro. Y Dios también espera que ellos se arrepientan.
Dios también espera que esas personas tengan un arrepentimiento verdadero. Sigue diciendo aquí en el versículo 6, dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea, ellos no se pusieron no se detuvieron, no detuvieron la obra por lo que los otros empezaron a hablar. O sea, ellos no detuvieron la obra porque un par de personas empezaron a juzgar, a criticar, a burlarse. Ellos no detuvieron la obra, sino que siguieron adelante. Ellos siguieron adelante, ellos siguieron edificando. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. Miren, mis amados, usted y yo tenemos una obra por hacer. Dios nos ha mandado a hacer una obra. Dios nos ha mandado a edificar, a sembrar palabra de Dios. Y porque dos vengan a hablar, vamos a quedarnos ahí llorando, a parar. No. ¿Qué nos está dejando ver este pasaje? Pues que hablen. Ahora, la oración de Nehemías era, Señor, cállales la boca. Señor, encárgate tú. Señor, haz tú la obra. Ahora, mire el versículo 7, lo que dice. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Mire, póngale cuidado a la estrategia. O sea, primero se enojaron y se enfurecieron. Ahora se encolerizaron mucho. Eso los enfadó. ¿Por qué? Porque ese ataque, el primer ataque, no les dio resultado. Ahora viene un segundo ataque. Mire lo que dice el versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. O sea, seguían conspirando. Seguían intentando, buscando maneras para seguir haciendo daño. Y dice, y conspiraron todos a una. O sea, ahora sí se unieron para seguir haciendo daño y para seguir metiéndose y para seguir dañando la obra. Entonces mire lo que dice el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Mire esto. Estrategias de batalla. A causa del mucho ataque, ¿qué hizo Nehemías? Puso guardias de oración. O sea, la gente estaba dedicada al trabajo, estaba dedicada a la obra, estaba dedicada a la edificación. Pero entonces, para que los enemigos no vinieran a dañar, ¿qué hizo? Nehemías destinó unas personas para ser guardianes, destinó unas personas armadas, destinó unas personas con espadas, con lanzas, con arcos, es decir, organizó todo un ejército, toda una guardia, preparados, listos. ¿Para qué? Para estar alrededor de los que estaban haciendo la obra. Y aquí viene algo bien especial. El Señor también nos ha dado a nosotros el permiso, la autorización. ¿Para qué? Para que tengamos esa capacidad de guerrear, esa capacidad de pelear. Estamos en medio de una obra. Estamos haciendo una obra que Dios nos ha mandado a hacer. Estamos tratando de establecer el reino de Dios. Estamos tratando de llevar a las personas a que se arrepientan de sus pecados. Estamos llevando una palabra de confrontación a muchas personas. O sea, ¿cuál es la idea y cuál es nuestra labor? Proclamar una palabra de arrepentimiento. Proclamar una palabra de arrepentimiento al mundo entero. Pero el enemigo no lo va a permitir. Entonces va a atacar la iglesia. Y la ataca de muchas maneras. La ataca desde fuera, pero también la ataca desde dentro. También el enemigo levanta personas. O más bien, digamos así, infiltra personas. Mete personas dentro de la iglesia para causar daño. Porque el enemigo sabe que hay más daño que se causa desde dentro que desde fuera. Entonces, claro, llegan muchas personas a la iglesia
Y eso nos ha pasado y, y desafortunadamente podrá volver a pasar. Llegan personas a la iglesia que tienen un espíritu de murmuración, de crítica, nada les gusta, nada les llena y sobre todo quieren que se hagan las cosas como ellas dicen. Y empiezan a sembrar cizaña, a sembrar murmuración, a poner palabras al interior, a sembrar desconfianza. Y esas personas son las que el enemigo utiliza para, para dañar la iglesia, para dañar toda una comunidad. Mire, usted y yo tenemos que estar alertas. Primero, entendiendo las estrategias del enemigo. Entienda que la estrategia del enemigo es dividir, dañar, hurtar, matar y destruir. Pero usted y yo tenemos que estar alertas para repeler esos ataques. Por un lado, para no escuchar a esas personas que desde dentro quieren venir a dañar, a sembrar desconfianza, a sembrar cizaña, a sembrar murmuraciones. Pero también hay que estar preparados para los ataques desde fuera. ¿Qué le dijo Nehemías? Mire lo que dice el versículo 14. Y este versículo pues quizás es el más importante de Nehemías y de este capítulo. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cuál es la estrategia? Pelear, pero no pelear a los puñetazos, no pelear así, no. Nuestra estrategia es una pelea en oración, mis amados. Mire lo que dice: dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Entonces, vamos a ir por partes. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dirigió primero? A los líderes, a las personas cabezas. Dice: dije a los nobles y dije a los oficiales, a los líderes. Señores líderes, primero, y luego al resto del pueblo, porque esto no es una cosa solo de los líderes. Todos nos tenemos que involucrar. Y dice: y al resto del pueblo. Primero, no teman delante de ellos. Miren, vamos a ir por partes en este versículo. No teman delante de ese enemigo que vocifera, que habla, que se levanta. No temáis. No tenga temor. Segundo, acuérdese del Señor, grande y temible. Acuérdese quién es a quién usted tiene. Acuérdese de su Dios. O sea, recordemos esto. Primero, no temamos del enemigo. Segundo, acuérdese, tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que vence batallas. Tenemos un Dios que ha hecho maravillas, que nos ha demostrado su poder y su grandeza. Ese es el Dios en el que usted tiene que confiar. El Dios grande, justo, poderoso, misericordioso, fuerte, Jehová de los ejércitos. Él es el que está todos los días peleando por usted, velando por usted. Acuérdese que usted tiene a Dios de su lado. Lo tercero que nos dice aquí es: y pelead. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amado hijo de Dios, tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad. Pelear. Pelear lo que dice aquí. Tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual. Por nuestros hermanos. Por nuestros hermanos físicos. Porque también tenemos hermanos que la están pasando mal. Usted, cada uno de ustedes sabe y conoce que hay muchas situaciones que viven nuestros hermanos en la carne, en físicos, nuestros hermanos de sangre, pero también nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanitos espirituales. Pelead por ellos, ore los unos por los otros.
Pelee delante de Dios por la vida de su hermano en la fe, por su hermanito de la iglesia. Cada uno de nosotros en la casa de Dios tenemos luchas. Cada uno de los creyentes tiene sus luchas delante de Dios. Pero mire, no permita que su hermano en la fe luche solo. Pelead por vuestros hermanos. Y luego dice, por vuestros hijos y por vuestras hijas. Tanto en la carne, porque nuestros hijos tienen sus procesos y tienen sus luchas. Ahí a lo mejor muchos de los hijos de las personas que me están escuchando, a lo mejor no caminan con Dios. A lo mejor no quieren saber nada de la iglesia. A lo mejor le han dicho a usted, mamá, papá, a mí no me hable de eso. Pero igual, eso no quiere decir que usted no vaya a orar por ellos. Dice aquí, pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas. Pero también nos está hablando de pelear por nuestros discípulos. Y luego nos dice, pelead por vuestras mujeres y por vuestras casas. La Biblia nos está llamando, nos está haciendo un llamado muy especial. ¿A qué? A no quedarnos quietos. El enemigo quiere atacar y quiere dañar. Nuestra familia quiere dañar la iglesia, quiere dañar la célula, quiere dañar el ministerio. ¿A qué nos está invitando el Señor? A pelear. A pelear. Pero no a pelear a darnos de puñetazos con el que habla o a empezar a decirle palabras al que está criticándonos. No, no, mis amados, no. Ese no es el camino. El camino es oración. El camino es la pelea, la lucha. Es ore, ayune, enciérrese a orar por esa persona. Ahí es donde está. Y que sea Dios el que se encargue. Así tiene que ser. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Padre Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, una vez más este hermoso privilegio de poder venir delante de ti, de poder adorarte, de poder bendecirte, de poder exaltarte, mi Señor. Yo en esta mañana vengo a presentar mi vida, Señor, delante de tu presencia. Vengo a pedirte, Padre Dios, que derrames una vez más de tu gracia, de tu amor, de tu presencia y tu misericordia sobre nuestras vidas y sobre todo nuestro ser. Padre, te alabamos y te bendecimos. Aún te damos gracias, mi Señor, porque en medio de la obra, Señor, se han levantado enemigos, se han levantado personas que hablan, personas que quieren venir a dañar, que quieren venir a menospreciar la obra que hacemos. Padre Santo y Poderoso, tu palabra es clara cuando nos has enseñado, Señor, que tú eres el que reprende. Escucha, Señor, oye y pon a esos enemigos, Señor, en su lugar. Hoy te pedimos, Señor, que cierres toda boca mentirosa, que cierres toda boca de crítica. Tu palabra dice que ningún arma forjada en contra nuestra prosperará, Señor. Padre, yo te pido que seas tú teniendo misericordia de aquellas personas, Señor, que hablan mal, de aquellas personas que hacen burla, de aquellas personas que menosprecian nuestro trabajo. Padre, tú sabes cuál es el trabajo y tú conoces la intención de nuestros corazones cuando dedicamos nuestra vida a tu obra, Señor, a edificar tu casa. Yo te pido, Señor, que nos protejas y nos guardes de toda lengua mentirosa, de toda falsa acusación, de todo testimonio falso, de toda persona, Señor, que habla mentiras en oculto. Yo te pido, Señor, que desbarates todo plan que hay en oculto para dañar la iglesia. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, desbaratando todo plan, Señor, que se fragua, toda maquinación, Señor, que se fragua en oculto para querer dañar la obra, para querer desanimar a tus hijos, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, desbaratamos toda obra de las tinieblas. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Padre Dios. Alabamos tu nombre, santo y poderoso. Te pedimos que nos des fuerzas para seguir edificando, para no escuchar, Señor, esos comentarios, para no escuchar, Señor, esas críticas, para no escuchar esas palabras que hablan mal, Señor, de tu obra. Tú conoces nuestro corazón y tú eres el que ejecuta, Señor, la venganza.
Levántate, oh Dios, y sean esparcidos todos tus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, y como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría. Padre Dios, en esta mañana nosotros te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, y proclamamos que tú eres Dios, que tú eres el que nos da fuerza para seguir edificando, para seguir trabajando, Señor, para seguir caminando en pos de ti, Señor, para no mirar ninguna cosa negativa, sino mirarte a ti, escuchar tu voz, Señor, y seguir haciendo la obra que tú nos has mandado a hacer. Padre, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias por proteger y guardar la iglesia. Gracias por proteger y guardar tu casa, por proteger y guardar cada familia, Señor. Y por permitirnos hoy continuar con este trabajo de edificación de nuestra iglesia y de nuestra casa. Hoy peleamos, Señor, y luchamos por nuestras casas, por nuestras familias, por nuestros hermanos, por nuestros hijos. Hoy luchamos, Señor, y peleamos. Ayúdanos a empuñar las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La alabanza, la adoración, el ayuno, la vigilia, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a vigilar. Ayúdanos, Padre, cada día a levantar nuestra alabanza para derrotar al enemigo. Te alabo y te bendigo, Señor. Te exalto en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.